Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy, estando todos presentes. Me interesa que de alguna manera ir conectando permanentemente con el trabajo que hace Elsa con ustedes. Ustedes han tenido ayer una doble comunicación con ella, también por Zoom, viendo el tema de la definición del proyecto que van a llevar adelante durante este cuatrimestre. Y me interesa también que enganchemos con las últimas consignas que dejamos en la clase anterior conmigo, porque para reforzar un poco esta idea, digamos, ustedes van a trabajar, van a diseñar un proyecto bajo la metodología de la planificación estratégica y que nace a partir de un problema, de una problemática social y de una problemática alimentaria nutricional que ustedes estén detectando. Y en paralelo conmigo vamos construyendo un poco entre todos, pero bajo mi responsabilidad, las conceptualizaciones teóricas de lo que es la planificación estratégica, por qué decimos que es estratégica, qué es ser participativo, comunitario, y en relación al tema del problema, en estas dos primeras clases que forman parte de la unidad 2, si han visto el programa, la clase anterior conmigo y esta, cerraríamos la unidad 2, que nos interesa tener un contexto más general de donde esa problemática alimentaria o nutricional localizada, vinculada a un centro de salud, a una institución educativa, a una entidad barrial, territorial, vamos a ver un poco más las causas generales de que se generan esas problemáticas. Por eso intentamos hablar un poco del funcionamiento del sistema económico, ¿sí? Y dar un breve repaso de cómo funciona un sistema económico en la Argentina, en general el mundo, y ver cuáles son las problemáticas que se generan en función a si ese sistema económico verdaderamente eh, es verdaderamente democrático, todas las personas tienen igualdad de oportunidades y de ingreso, si están en condiciones culturales de llevarlos adelante. Bueno, eso es un poco lo que a mí me interesa que veamos hoy, ver un poco la situación social, ver qué significa la pobreza, cómo la medimos, porque nosotros tenemos que, cuando Elsa les dice, tomen una fuente de información, tenemos que saber cómo se miden las problemáticas y los fenómenos sociales. Entonces, ese un poco va a ser el cometido de hoy. Y todo atravesado, estamos aquí en una clase inesperado a inicio de clases, a inicio de este año 2020, que estemos en una clase vía Zoom. Por eso no solamente nos atraviesa el modo de comunicación y de generación del acto pedagógico tan sagrado. Para mí es sagrado el acto pedagógico, una de las cosas que en lo personal más me realiza como persona, enseñar, aprender y enseñar y comunicar. Hoy el modo es el Zoom, y porque ha ocurrido algo en el mundo, y el ser humano tiene esta capacidad de rápida adaptación muchas veces a los cambios, o más rápido, menos rápido. Quienes tienen responsabilidades tienen una responsabilidad de tomar medidas inmediatamente, porque justamente tienen responsabilidades públicas, los estados, los gobiernos, también las empresas, en fin, las universidades. O sea, ustedes se darán cuenta, digamos, que de alguna manera las decisiones se van tomando al calor de los acontecimientos. Entonces, el coronavirus no solamente es un virus que nos puede contagiar y nos puede traer alguna complicación a nuestra salud, sino es algo que evidentemente lo tenemos que considerar también en una clase como la de hoy, que vamos a hablar de pobreza y desigualdad. Entonces, Profe, disculpe sí, que lo Manuel. pare. Flor Z me dice que no puede entrar. Yo ahí le pasé igual la contraseña y la cuenta nueva.
no sé si lo tenía. Es Sí, posible, estaba es entrando posible que haya con... confusión de cuentas. Ah, bueno, me dijo Mándenle, que Por le las avise por dudas las esté dudas. atento para aceptarla, profe, sí. porque recién me mandó. Estoy mirando ahí y no. A Emilia me apareció enseguida y aparecen en azul, sí, estoy atento. Sí, esto implica que también tener el... A ver, sí. Sí, tengo la mirada puesta en el chat y en los participantes. Somos 17, no sé si lo están viendo ustedes. ¿Sí? ¿Ven ahí abajo que dice participantes 17? Sí, sí. Nos vemos, ¿sí? Compañeras, pueden habilitar sus micrófonos. No hay inconveniente, justamente Zoom es una de las virtudes que tiene, que y pueden así hablar, hacer y yo les doy la palabra enseguida. Porque de esto se trata, digamos, ¿sí? Yo veo que Agustina, Fiorella, Victoria lo tienen cerrado al micrófono, pero los pueden admitir. Porque si no, no van a poder hacer intervenciones. A mí me interesa que intervengamos. Bueno. Profe, yo lo tengo desactivado y lo activo cuando quiero hablar, Perfecto. Muy bien. para que no Perfecto. haga ruido ni nada raro. Sí, yo también. Perfecto. Tengamos esa... Cuando decían hablar, directamente se desactivan y hablan. Es ordenado, Sí, profe. no es tan desordenado, está bueno. Celeste está con la beba. Bueno, sí, yo también, estaba durmiendo acá arriba. Mi hija de 2 años. Profe, Pronto se va profe, a dar vuelta. Perdón, ¿quién? yo como tengo hijos también lo desactivo, Sí, sí. porque si no salen gritando atrás. Pero ya la van a escuchar a Eva, ya la van a escuchar. Bueno, vuelvo al punto. Entonces, esta circunstancia de que un virus, se habla de guerra invisible, un enemigo invisible, me parece que no es que crea nuevos problemas, sí, un problema sanitario, evidentemente hay riesgo de vidas, en algunos países es más dramático que en otros, en función a las medidas que toman, pero más allá de la cuestión sanitaria, no es mi intención de hablar en términos sanitarios, sí hablar en términos sociales, porque nuestra preocupación en esta materia es diseñar un proyecto desde la planificación estratégica que resuelva un problema. Es decir, ese problema como una brecha entre el ser y el deber ser de determinadas situaciones. Entonces, esta situación que aparece, este fenómeno que aparece de una pandemia, ¿sí? Nos afecta como sociedad. O sea, nos afecta, nos ha afectado, y desde luego, en todo este tiempo, más de un mes, nos tiene en nuestras casas. O sea, con la problemática que eso significa, no solamente a nivel individual, en términos de lo que el ser humano es un ser gregario, digamos, es un ser que necesita sociabilidad, afecto, contacto, relacionabilidad. Entonces, tener una medida casi de reclusión es una medida dura en ese sentido. Pero, por supuesto, hay personas que, o sea, hoy es la sociedad en lo masivo que vive esa restricción, pero existen situaciones de confinamientos. ¿Ustedes qué piensan que es por ejemplo, una medida de prisión preventiva domiciliaria? Es eso. Es una persona que no puede moverse y que se lo detecta con una pulsera electrónica, se lo geolocaliza, bueno, en fin. Existe esto, o que es una persona que esté presa en una cárcel. Pero en términos generales la sociedad se vincula, circula, y justamente para las autoridades sanitarias en la Argentina, la decisión que se tomó es aislar esa circulación para prevenir la posibilidad de un contagio y sobre todo también
esto seguramente ustedes lo tienen en cuenta, han advertido de que el crecimiento exponencial, que significa que se multiplique con una velocidad que sea muy difícil una contención sanitaria, en función a los dispositivos sanitarios que existen, ustedes habrán escuchado todo el tema de los respiradores, o el mismo tema de las camas, o los mismos temas de las terapias intensivas, que son reducidas o que, no, o que están preparados para una escala determinada, porque eso también, el sistema público de salud, público y privado, tiene una dimensión en función a la capacidad de respuesta habitual, pero cuando aparece un fenómeno que es extraordinario, la capacidad de respuesta va a estar limitada. Entonces, ante esa fue, digamos, por eso se tomó una medida de restricción. Se está quedando sin tiempo, nos dice Zoom, hemos eliminado el límite de tiempo. Ah, bueno, perfecto. Fantástico. Un regalo de Zoom nos hace. Qué generoso Zoom. Esa restricción de 40 minutos aparentemente no está, así que vamos a seguir. Apareció una leyenda, y lo vinculo con lo que decía hoy, con la tecnología digital. Cuando parece que es gratis y nos regalan, en realidad es porque nosotros lo estamos consumiendo. Y a lo que decía Manuel, del tema de que te roban te toman tu información, correos electrónicos y contactos, es también, forma parte de la competencia de las grandes campañas, o sea, de las grandes compañías. Porque Zoom y Skype son de compañías distintas, entonces están compitiendo y por lo general generan alarma en el otro. Cuando aparece una competencia fuerte, por lo general hay una... No uses ese porque te desconfigura tu Android de tu celular. Y todos sabemos lo que significa una desconfiguración, pues podemos quedarnos sin comunicación con nuestros amigos, afectos. Bueno, en fin, nada, comentario marginal. Y no tan marginal, porque tiene que ver con todo lo que de alguna manera vamos a hablar hoy, que es cómo nos afecta lo global. Bueno, a ver, abramos un poquitito los micrófonos. ¿Qué decían esos artículos que les compartí en la clase pasada? ¿Qué recordamos? ¿De qué reseña hacíamos? Hace como referencia a ese golpe a lo Kill Bill, al sistema capitalista. Ajá, ajá. Eso decía ¿Quién el decía eso? esloveno. Ajá. ¿Quién es esta persona? Slavioj, no sé cómo se pronuncia. El filósofo. esloveno. El ¿no? esloveno. El esloveno. El esloveno, sí, el esloveno. El país es Eslovenia. Slavoj Žižek. ¿Qué decía Žižek? ¿O qué dice Žižek? Escribió un libro, lo publicó ayer. Un mini libro de 70 páginas condensando su pensamiento. 2 libros escribió, en realidad. Uno compartido, a ver si yo lo tengo para pasárselo por aquí. Pero mientras yo busco esta referencia, Celeste, sí, estabas hablando, quiero que hablen un poquito ustedes. Bueno, ¿A decía que quién le el COVID, contestaba Žižek? ¿A quién le contestaba? ¿Es una voz, digamos, sola o está contestándole algo a alguien? sí, el pensador surcoreano, Chul Han. Sí. A un filósofo coreano, ¿sí? Un filósofo coreano, pero más allá de los nombres, ahí les comparto, después bájenlo. Žižek escribió en un portal muy importante internacional de noticias a fines de febrero, principios de marzo, ¿sí?
en un portal de noticias, que es el que yo es una de las noticias que le compartí, que es Russia Today, que es, digamos, la agencia de noticias rusa, para que nos entendamos, digamos, ustedes tienen por lo menos referencia a lo que significa la CNN, la cadena de noticias, ¿de qué país es? La CNN. La CNN. Sí, ¿de dónde, qué país es? La CNN, originariamente ¿de qué país es? Es una gran Latinoamericana, cadena de español, noticias. no sé. ¿Cómo? Estados Unidos. De Estados Estados Unidos. Unidos. Bien. Es una de las principales cadenas de noticias de Estados Unidos. La BBC, Londres, Ese del inglés. Inglés. Inglaterra. Muy bien. Y RT, Russia Today, de Rusia, ¿sí? Y después, esas son las grandes cadenas, las grandes cadenas que de alguna manera tienen una capacidad de circulación de la información mucho más alta que si yo, por ejemplo, acá armaría un portal de noticias, mi capacidad de irradiación podría ser una clase. La capacidad de irradiación que tiene la CNN, o RT, o BBC, o por ejemplo, TELAM, que es la agencia de noticias argentina, es una capacidad mucho más importante, digamos, sobre todo de circulación, de producir información y que la lean, ¿sí? Y que se utilice y se multiplique. Son mecanismos de reproducción cultural. O sea, los medios de comunicación son mecanismos, y este es un tema conceptual, que es importante que lo tengamos en cuenta, porque el mecanismo de reproducción cultural es una agencia de noticias, un periódico, una red social, son formas de reproducir la cultura. ¿Como cuál más? ¿Qué otros medios de reproducción cultural, aparte de lo que tiene que ver con las noticias, piensan ustedes que existen? ¿Cómo se reproduce la cultura? Una cultura de un país, de una localidad, de una zona, o de muchos países. ¿Cómo se reproduce la cultura? Se reproduce, se multiplica una visión De cultural. generación en generación. Por ejemplo, la familia, es un ejemplo. La familia, los medios de comunicación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde estamos nosotros en este momento? Cada uno en sus casas, me imagino. Pero aparte. Otra ¿qué vez sí? la Por escuela vivir y de en la comunidad. comunicación. ¿Cómo? Puede A ser través por de la vivir en escuela comunidad. también. La escuela, las universidades, son todos mecanismos de reproducción de una cultura, ¿sí? Son todos mecanismos. Quizás nosotros no nos damos cuenta, quizás no somos conscientes, quizás nosotros no estamos formados para entender de que una agencia noticiosa, una universidad, un profesor, o profesores, o un conjunto de profesores, estamos reproduciendo una cultura. Perdón. Entonces, lo que les decía, Zizek, que es un filósofo, un historiador, es un abogado, historiador, filósofo de la cultura, publica en este portal ruso algo que, o sea, como decía Celeste, hizo una moraleja de una película muy, muy conocida de Quentin Tarantino, Kill Bill, que el coronavirus era una patada mortal al sistema capitalista como lo conocemos, ¿sí? Es el muro, la caída del muro de Berlín. Yo les digo, la caída del muro de Berlín, ustedes me van a decir, ¿qué es eso, profesor? Que es un hecho, un evento que fue muy importante en un contexto donde la mayoría de ustedes estaban haciendo, en el año 1989, ¿sí? Que terminó con una época que era una época en que dos grandes potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos, estaban en una guerra fría. Es decir, era una guerra que se hacía a través de... Bueno, habrán visto muchas películas, algunas películas de espías rusos y norteamericanos, un montón de series, no tan actuales, sino por ahí un par de décadas atrás.
pero bueno, perdónenme, tengo casi 30 años más que ustedes, y a veces hago referencias y me doy cuenta que ustedes, por ahí la serie que ven son las de Netflix, pero también a veces van trayendo algún episodio de la historia reciente. O la música también, profe. La música, Si alguien escuchó Pink Floyd, The Wall, por supuesto, excelente aporte. Mercedes, ¿quién no sé? sí, Mercedes. sí, Mercedes. La música, son todos mecanismos de reproducción, pero quería, esto fue como un comentario general con respecto a cómo se reproduce una cultura, pero me interesaba que posicionemos los tres modos en que este pensador, que verdaderamente ha tenido bastante fuerza porque es retomado y es rediscutido, por lo menos en los centros de pensamiento, en los centros científicos, es decir, esto que nos tiene a la sociedad en cuarentenado, de alguna manera, y con responsabilidad social, con responsabilidad individual y social, cuidarnos para cuidar a otros, que me parece muy interesante como mensaje cultural. Es decir, ¿qué prevalece, lo individual o lo colectivo ante un fenómeno? ¿Hago igual? O sea, ¿hago la cuarentena o salgo igual a moverme? Porque yo tengo una necesidad individual que es mucho más importante que cuidar al otro. Pero bueno, eso es una pequeña pregunta. Una pequeña preguntita. Después por ahí, si tenemos tiempo, la retomamos. Pero es interesante porque son de los valores culturales que a mí me interesa que podamos tener argumentos para discutir. Entonces decía que Zizek, o sea, quería decir que así como las autoridades sanitarias están trabajando en la contención de la pandemia, específicamente del sistema de salud y el sistema de seguridad controlando la sociedad. Ustedes se dan cuenta de que si bien hay grupos de excepción para la cuarentena, los dos grandes grupos de excepción para la contención sanitaria son los médicos, o sea, el sistema de salud y todos los trabajadores de la salud, y los sistemas de seguridad, que son los que van a controlar a que la sociedad no salga de su cuarentena, ¿sí? O sea, esos son los dos grandes grupos que siguen trabajando, pero no solamente con normalidad, sino quizás mucho, mucho más. Así como, digamos, en una sociedad van desempeñándose roles en función a este fenómeno que es extraordinario, bueno, los pensadores y los filósofos y la gente que hace ciencia o que hace filosofía y que se pregunta las cosas también están trabajando, y están trabajando con su herramienta, que es la palabra y el pensamiento. Y quizás el que primero levantó la cabeza, y bueno, fue este Zizek, este pensador esloveno, hizo una crítica concreta. En un texto, el que yo les di a ustedes, de Kill Bill, la patada mortal al capitalismo, luego se juntó con otros pensadores como Agamben, Giorgio Agamben, es otro, ese pensador italiano yo lo utilizo mucho para mis posgrados en Rosario, que hablamos de las complejidades sociales. Giorgio Agamben y 4 o 5 pensadores más escribieron lo que les acabo de pasar, que es Sopa de Wuhan. ¿Qué es Wuhan? W-U-H-A-N. ¿Qué es? Es donde El lugar donde se desató la pandemia, ¿En qué donde país? comenzó. ¿En qué país? China. En China. Bien, Wuhan. Bueno, con ese sugestivo título reunieron una serie de artículos de opinión que están ahí condensados. Es muy interesante. Yo recomiendo, digamos, que lo ojeen, le peguen una mirada, porque estas son las cosas que les decía. Así como hay gente que está trabajando día y noche en la contención epidémica, en la salud y en el control de la sociedad para que se mantenga la cuarentena, este grupo de personas a nivel global, no estoy hablando solamente de la Argentina, sino a nivel global, está pensando la sociedad.
Y esto es muy bueno que ocurra. Esto es muy bueno que ocurra. Esto es apasionante que ocurra, porque si no todo es drama, o sea, por supuesto tiene notas dramáticas. O sea, si nosotros miramos un portal noticioso, o si por ejemplo queremos hacer el ejercicio, yo a veces lo hago, de poner COVID-19, estadísticas epidemiológicas a tiempo real, vamos a ver que, por ejemplo, cuando empezamos a dar a nivel mundial, a darle la clase de hoy, hay unos 200.000 muertos en el mundo. Cuando terminemos de dar la clase, seguramente hay 220.000. Ese es el ritmo. Esa es la velocidad que tiene de contagio y muerte. ¿Sí? Estoy hablando de personas fallecidas en el mundo. Claro, es un número que nos puede alarmar absolutamente. Estamos hablando de los 200 países que conforman lo que entendemos que es el mundo. Pero ¿cuántas personas vivimos en el mundo? ¿Alguien sabe? ¿Nos preguntamos alguna vez cuántos seres humanos vivimos en el mundo? 200.000 desde Wuhan hasta hoy se murieron por el contagio del COVID-19. ¿Cuántas personas vivimos en el mundo? Eso es muy, muy bueno hacérselo, esa pregunta, porque nos da dimensión de los problemas. Porque si decimos 200.000, y suena una enormidad, pero si entendemos de que en el mundo vivimos 8.000 millones de personas, 8.000 millones, ese número es bastante más reducido. Es decir, toma una posición relativa. Y este ejercicio yo siempre recomiendo que lo hagamos. Ustedes lo van a tener que hacer cuando estén definiendo el impacto del problema que van a resolver. Es una obligación, en este caso, pedagógica para ustedes como estudiantes, definir fundamentalmente con qué universo vamos a trabajar. Por eso Elsa plantea permanentemente la línea de base. Esa línea de base es una cantidad de casos, y esa cantidad de casos se tiene que relacionar con un universo mayor, el que nosotros querramos definir. Si estamos hablando de un centro de salud, bueno, ¿cuántas camas tiene ese centro de salud? Si ese centro de salud a su vez está en un barrio, tener idea cuántas personas viven en ese barrio y cuántas en esa ciudad. Porque eso hace que los números nunca bailan solos, como dice la canción. El grupo, ella baila sola. Los números son siempre en relación a otro, porque si no, no nos sirven para dimensionar. Cuando queremos dimensionar un problema, el que fuera, desde el punto de vista científico, es absolutamente imprescindible. Pero también para ustedes en sus prácticas. Cuando tienen un problema, necesitan verlo el problema. Seguramente en ese problema hay cuestiones objetivas y cuestiones subjetivas que están en su propia experiencia de vida. En esa experiencia de vida ustedes tienen la subjetividad. Entonces el problema es muy probablemente que lo vean quizás hasta más grande de lo que efectivamente es. Por eso necesitan a veces la mirada de otras personas para que los ayuden a focalizar el problema. Esto es lo mismo. No es lo mismo decir 220.000 personas que se murieron, si decimos en la ciudad de Santa Fe, y es una catástrofe, porque la ciudad de Santa Fe tiene 400.000 habitantes, personas, 420.000 habitantes. Si se mueren 220.000, y es una catástrofe, pero 220.000 sobre 8.000, no significa que el valor de cada una de esas personas que murió verdaderamente y a sus familias sea una tragedia, porque no le va a importar en absoluto. Pero cuando nosotros no nos toca directamente esa muerte, porque no tenemos un vínculo de afectividad, afinidad, familiar, lo que fuera, necesariamente tenemos que pensar la dimensión del problema. ¿Se entiende lo que estoy apuntando, más o menos? Sí, sí. Sí, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero no solamente estoy hablando del número del COVID o de la cantidad. A mí me interesa que podamos incorporarlo como una herramienta pedagógica para abordar problemáticas. Dimensionar,
O sea, esa pregunta, ¿cuántas personas vivimos en el mundo? Es totalmente pertinente saber cuántas personas vivimos en Latinoamérica, desde dónde es Latinoamérica, desde cuándo, de qué país es Latinoamérica, cuántas personas, cuántos cristianos hay en el mundo, cuántos musulmanes hay en el mundo, cuántas personas viven en la Argentina, cuántas personas viven en la ciudad de Santa Fe, cuántas personas viven en la provincia de Santa Fe. ¿Alguno sabe cuántos vivimos en la provincia de Santa Fe? Los que somos de Santa Fe, hay gente de Entre Ríos también. 3.200.000 personas vivimos en la provincia de Santa Fe. La mitad de esas 3.200.000 viven en dos ciudades, Santa Fe y Rosario. Y la provincia de Santa Fe tiene 323 localidades. 323 localidades. ¿Qué estoy diciendo con esto? Quienes han cursado conmigo alguna otra materia, este ejercicio yo lo hago siempre. ¿Por qué lo hago siempre? No porque me guste repetirme y escucharlo, sino porque creo que es un ejercicio que no se hace. Creo que es un ejercicio que no se hace de dimensionar los problemas y sobre todo localizarlos en los ámbitos donde mayormente nos reunimos, porque ustedes pueden decir, ¿para qué me importa saber? ¿Para qué me importa saber? Y ustedes van a ser profesionales, van a ser licenciados en nutrición, y van a tener que intervenir en un universo. No es lo mismo intervenir en un universo de la ciudad de Santa Fe de 400.000 habitantes de un universo en donde seguramente, donde hay, y en función a información específica que ustedes van a tener que permanentemente consultar y actualizarse, digamos, esto que Elsa también marca mucho, las estadísticas de los factores de riesgo de la salud que afectan con los problemas alimentarios y nutricionales, la obesidad, la nutrición, la malnutrición. Eso siempre lo tenemos que posicionar. No es lo mismo decir, bueno, a ver, vamos a trabajar, vamos a ser profesionales de la ciudad de Santa Fe, privados o en un sistema de salud público, o en el sistema público, que hagamos clínica o en forma particular o en forma para un efector público, que hacerlo, o sea, la ciudad de Santa Fe de 400.000 habitantes, que hacerlo, a ver, me corro un poquito, en Rafaela, en Esperanza, ¿sí? En Reconquista. Estoy hablando de otras ciudades de la provincia de Santa Fe. O hacerlo en Rosario, que viven casi 1.300.000 personas. En Santa Fe, 400.000, y si le agregamos, acá hay gente de Sauce y de Montevera, donde yo estoy acá en este momento, el aglomerado Santa Fe vivimos 500.000 personas. A ver, no quiero aburrir con números que queden en el aire. ¿Qué es lo que me interesa que especialmente se tenga en cuenta? Que el disparador fue los 220.000 muertos en el mundo que hoy han muerto por la causa del COVID-19, perdón, coronavirus, estoy confundido. Estoy integrando el coronavirus con el COVID-19. En realidad hay que hablar de COVID-19, esa es la forma técnica que hay que emplear el uso correcto del virus, que generó la pandemia. Lo que me interesa es que podamos ver necesariamente que todos los problemas tienen que tener un dimensionamiento, y que cualquier número que nosotros cuantifiquemos, información cuantitativa, cualquier número que cuantifiquemos, necesariamente tiene que estar en relación a otro. Necesariamente. No sirve el número solo. El número sirve para cuantificar un problema cuando lo puedo relacionar con otras cosas. Por eso hice esta breve relación de los 220.000 muertos con la cantidad de personas que viven en el mundo. Es una pregunta que en un sistema, digamos, lógico-racional de interpretación de los problemas, ustedes se la tienen que hacer. ¿Sí? Porque si la línea de base es de 20 casos, o de 50 casos de chicos que tienen o sea, que no se están alimentando bien en un efector, o en un comedor escolar, o en un comedor comunitario, o por ejemplo, en la cantina de un establecimiento
un establecimiento escolar que entendemos de que esa cantina no se brindan alimentos saludables, no se brindan productos frescos. Bueno, queremos saber el número de esa comunidad educativa, cuántos chicos son, cuántos son los que pueden tener problemas. Ese es el ejercicio permanente. Porque es una herramienta que es necesaria para la planificación estratégica. Es muy importante que ustedes adquieran este concepto como estudiantes de la licenciatura y como cursantes de esta materia de planificación estratégica. Dimensionar el problema. Vuelvo a Zizek, ¿sí? Vuelvo a Zizek. Zizek plantea el fin del capitalismo. Por el otro lado, el coreano dice, no, terminada la pandemia, el capitalismo se va a reforzar. ¿Sí? Y se generó una querella, una disputa filosófica, ¿no? Es una guerra de ideas, por así decirlo, entre esas dos posiciones. Ya les decía, Zizek publicó en Russia Today, participó de ese libro Sopa de Wuhan, y ayer publicó un libro, pequeño libro de 70 páginas, yo lo empecé rápidamente a leer, confieso que no lo terminé de leer, pero para la clase que viene se los puedo comentar. Pero las ideas son estas. ¿Qué piensan ustedes? ¿El capitalismo se va a terminar? ¿La pandemia lo va a cortar de cuajo? Y en el caso que se termine, ¿qué otros sistemas van a funcionar? ¿O va a seguir todo igual? Va a pasar la pandemia, se va a encontrar la vacuna, y dentro del segundo semestre vamos a encontrarnos en clases y no pasó nada. ¿Qué piensan ustedes? Esto es lo que a mí me interesa como opinión. ¿Qué percepción tienen? O si se lo pensaron. ¿Mm? ¿Qué piensan? ¿Esto es algo circunstancial? ¿Pasó siempre? ¿Conocen que haya habido otras pandemias, ustedes? ¿La gripe española? Por ejemplo. Sí, ¿no? Gripe aviar, más acá en el tiempo. ¿Cómo? Gripe aviar y gripe porcina, más acá en el tiempo que la gripe Más acá, española. sí. El SARS-1 no sé si fue tan... No. Sí. ¿Sí? Son todas manipulaciones genéticas, ¿sí? ¿Sí? Son epidemias o pandemias recientes. ¿Alguna de la historia? Porque las más recientes tienen un efecto. Como hay una sospecha que son manipulaciones genéticas que hacen la propia industria medicinal para probar nuevas vacunas y luego venderlas, es decir, el sistema capitalista de la competencia, el mismo sistema capitalista que nos dice, che, si ustedes están en Skype, sus datos personales van a estar a resguardo. Si en cambio van a Zoom, todo lo que ustedes estén hablando por Zoom va a ser utilizado para la Big Data. Sí, Celeste. No, perdón, me preocupa mi bebé. No, lo que yo pienso es que esto definitivamente va a marcar, a nosotros nos va a marcar. Una vez que salgamos del aislamiento de a poco, y vamos a tener otros recursos también para comunicarnos. No necesariamente nos vamos a saludar con un beso, un abrazo como hacíamos antes. Me parece que todo, va a cambiar todo. Es en el plano de la costumbre, no del logos. Con lo cual es un... Yo ahí tendría ciertos reparos. Porque, por ejemplo, en Europa, si alguien ha viajado alguna vez a Europa, las personas no se saludan con un beso. No. El trato es distante. La afectividad es distante. Las tradiciones que están en nuestra sangre
algo que yo enseño mucho, que es el tema de las cosmovisiones originarias, los pueblos originarios, hay una sociabilidad mucho más cercana. O sea, hay un ideal comunitario, un comunitarismo. Es decir, hay una idea de que el otro me importa y la expresión del otro es la afectividad. Eso está bastante más anidado en nuestros ADN identitarios. En Europa es bastante común, las personas tienen un trato amable, no significa que sean asquerosos. O sea, son amables, pero con distancia. Hay una distancia, porque el cuerpo juega distinto. La idea del cuerpo juega. Hay una asepsia corporal. Acá no hay eso. O sea, yo estoy haciendo una descripción, no estoy diciendo que allá está bien y acá está mal. O sea, con lo que dijiste, Celeste, yo lo pienso, ¿no? Pero sería una modificación, digamos. Que Profe, haya mayor conciencia, digamos, de los riesgos sanitarios, o sea, de higienista, digamos, y de higiene. Sí, Manuel, o Gastón, no sí, sé. no, lo que hablaba uno de los artículos que dejó para leer es cómo los países orientales utilizaron toda esta información, esta base de datos, para poder mandar información a las personas sobre cómo no andar por cierta parte, no juntarse con esta persona, porque capaz que tuvo un contacto, un contagio, y así pudieron evitar mejor el tema de la epidemia. Y eso pienso yo que puede generar un cambio en que otros países aplican lo mismo con todo esto. Sí, ahí esa es un poco la tesis del coreano, ¿no? Que lo publicó en el diario El País de Madrid, de España. Eso es un poco lo que yo refería, o sea, utilicemos la tecnología digital para el control. De alguna manera, hay que dividir un poco las aguas de lo que se está discutiendo. Porque una cuestión es qué políticas tomamos qué políticas que están tomando los países, ¿sí? Los países para contener la epidemia en sus propios países, ¿sí? Porque fundamentalmente el problema es el contagio. La semana pasada participé de una conferencia, yo era uno de los panelistas, sobre las complejidades sociales que revela el COVID. Y uno de los panelistas, que es un psicoanalista, dijo algo muy cierto. Yo creo que hice un pequeño artículo en Facebook. Alguno por ahí, el que está metido en Facebook, lo puede haber leído. Dice, y haciendo una referencia a lo que fue la peste negra de la Edad Media en Europa, ¿sí? La peste negra que se contagió por las ratas, ¿sí? Por las pulgas que tenían las ratas. Esa peste negra en Europa se quedó con la vida de 25 millones de personas en el año 1327. Estamos hablando de la Edad Media, ¿no? La población europea en ese momento tenía 75 millones. Toda Europa tenía 75 millones de personas. Más o menos, para una referencia de esto de los números, Argentina tiene casi 45 millones de personas. Hoy, ¿sí? 45, 46 millones de personas. Bueno, en ese momento Europa, en el siglo XIV, tenía 75 millones. La peste negra se quedó con el tercio de la población. Y el contagio de la peste se dio a través de las ratas, de la higiene y de las pulgas de las ratas. Eso fue un contagio hacia los humanos y no pudieron contenerla. Y bueno, hubo también una fiebre amarilla, que fue una pandemia, una epidemia en Argentina, básicamente en Buenos Aires, a fin del siglo XIX, y cuando Buenos Aires tenía 60.000 personas, murieron 14.000, ¿sí? En tiempos de la presidencia de Sarmiento. A ver, no quiero aburrir, pero digamos, el dato histórico revela algo que el psicoanalista dijo muy cierto. El COVID-19 se contagió por los aviones. Los aviones fueron más rápidos que las ratas. Es decir, el problema porque esas epidemias en la historia duraron muchos años. No es que fue un mes.
casi 5 años, 6 años, 7 años. La fiebre amarilla en Buenos Aires, el cólera, que se denominó también, duró casi 4 años. Por eso esta pandemia es veloz, pero también las medidas que se están tomando son veloces y quizás también los dispositivos que cuenta el ser humano, digamos, haya desarrollado en términos tecnológicos y en términos clínico-médicos, puedan hacer que el efecto no se prolongue tanto en el tiempo. Puede ser. Pero ustedes saben cuál es el principal dispositivo que hoy se está empleando para contener la pandemia y que ha sido hasta ahora el más exitoso. ¿Cuál es el dispositivo? ¿Se encontró la vacuna? No. No, la cuarentena no. sería, ¿no? La Ahora es el cuarentena. aislamiento social. La cuarentena, el aislamiento social. Ese es el dispositivo hoy más eficaz. Y la causa fueron los aviones, porque el contagio vino por avión. ¿Sí? Especialmente de que nace en ese epicentro que es Wuhan, y ahí se irradió al mundo a través de los aviones. Los aviones, dice este psicoanalista que se llama Carlos Villagra, dice, los aviones fueron más rápidos que las ratas. Por eso todo adquiere esta dimensión. Por eso hoy estamos en cuarentena. Volviendo a los pensadores. Zizek dice, se terminó el capitalismo. Pero ¿qué aspecto del capitalismo? Y que tiene que ver con lo que hablamos en la clase pasada. ¿Qué aspecto tiene el capitalismo que lo ha hecho, de alguna manera, porque si el capitalismo es un sistema que genera ingresos igualitarios para todos los seres humanos, y no existiría el fenómeno de la pobreza, y es un sistema que hay que robustecerlo, ¿no le parece? Pero ¿tiene ese efecto? ¿Tiene ese efecto? ¿Tiene ese efecto? El sistema genera una sociedad igualitaria o una sociedad desigual. ¿Qué piensan ustedes? Para mí, en muchos aspectos se resalta aún más la desigualdad social. ¿Y qué es desigualdad? ¿Qué es la desigualdad? Porque se escucha bastante la palabra. Pobreza y desigualdad son quizás las palabras que más se escuchan casi al tiempo de la palabra COVID. Son palabras que se escuchan. ¿O no? No la he escuchado. Unos tienen más que otros. Unos tienen más que otros, sí. Algunos tienen más posibilidades que otros. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando por acá y ayer me contaba mi hermana que ella es profesora de matemáticas. Y hay alumnos de ella que la llamaron por teléfono, que vivían en el campo y no podían hacer la clase. Tal cual. Tampoco podían buscar el material porque nadie llega para allá. Acá en el pueblo donde vivo yo hay muchos pueblitos, así, hay muchos campos acá. Fiorella, ¿de dónde sos? ¿Dónde estás vos? De San Cristóbal. En San Cristóbal. De San Cristóbal. Y la mayoría de los chicos que viven cerca en algún campo, porque los padres los cuidan, por ejemplo, vienen acá a la escuela. Y hay bastantes chicos que no llegan, que no les llega la información. La mayoría tiene únicamente el teléfono fijo. Eso que estás comentando es un aspecto de esta desigualdad, que en términos de lo que venimos hablando se denomina brecha digital. Es decir, hay personas que tienen acceso y conectividad. Nosotros podemos estar en este momento llevando adelante esta clase porque tenemos acceso, conectividad y los dispositivos, internet y un dispositivo que nos conecte. Pero para tener eso tenemos que tener por nosotros o nuestros padres, en el caso de ustedes, un ingreso para poder pagar un abono de internet mensual y tener una computadora o un celular para poder hacerlos ver. El sistema escolar hoy en Santa Fe, ustedes verán que si tienen hermanos más chicos,
el sistema escolar rápidamente fue el que más ha instrumentado este trabajo, la teleeducación, digamos, el trabajo a distancia, digamos, con distintos niveles digamos, de alcance. Pero, por ejemplo, yo ayer hablaba con una docente de nivel primario, y con muy buen criterio me dijo algo. Sí, nosotros tenemos estas disposiciones de trabajar con conectividad, y me dijo algo que me hizo pensar, que tiene que ver con lo que Fiorella dijo recién. Yo verdaderamente a veces no quiero, digamos, seguir al pie de la letra las consignas que tengo, porque eso significa que muchas veces tenga que obligarle a esos padres a usar datos, porque no tienen una banda ancha, sino el dato que le da el propio sistema de consumo en su celular, y preferiría que esos datos lo utilicen para otras. O sea, la propia docente hace la restricción. Entonces, ¿por qué? Porque en esa reflexión está la desigualdad. Ese buen criterio, esa docente decir, bueno, yo no voy a abundar en todas estas tareas, porque de alguna manera, si bien cumplo con el requerimiento que me imponen las autoridades, digamos, académicas, pero sé que muchas veces el consumo de esos datos, porque si ese padre no tiene un acceso a banda ancha, ese consumo de esos datos es limitado y quizás pierdan. Este es un ejemplo concreto, absolutamente concreto y cotidiano, que por supuesto tiene infinidad de otros ejemplos. La cuarentena, que es una muy buena medida de restricción sanitaria, en un sector de trabajo que es la informalidad laboral, que es una de las consecuencias de la desigualdad social, hace que la informalidad laboral es el trabajo creado por el propio trabajador, porque no le queda otra. Son las changas, son el trabajo, esos trabajos que requieren circulación, los recicladores urbanos de residuos, los cartoneros, son trabajos que requieren una dinámica social, y sobre todo son trabajos que están por fuera del sistema formal de empleo. Que el sistema formal de empleo es el sistema que de alguna manera te garantiza una jubilación a futuro, un acceso a la salud a través de un sistema de obra social. Todas esas cuestiones vienen con el trabajo formal. Pero es alarmante, si ustedes, yo les pasaría el dato como para que lo tengan en cuenta, el nivel de trabajo informal que existe en la Argentina. Y es una de las consecuencias de ese sistema capitalista que de alguna manera no reparte igual, reparte diferenciadamente. Concentra en determinadas manos riqueza y desparrama mucha pobreza en otras manos, que son las mayorías. Esas son las consecuencias. Por eso, esta pandemia nos está revelando una reflexión que nos tenemos que hacer, y hay muchas personas que están pensando así: si es el fin del capitalismo, de este sistema del capitalismo, si es el fin, tiene que empezar, este fin para recrear un sistema diferente que empiece a resolver el problema de la concentración económica. Y si lo conectamos con la clase pasada, y si ustedes recuerdan claramente, los tres en el sistema económico, cuando hablábamos de la producción, ¿ustedes recuerdan los tres tipos de producción? Primaria, secundaria y terciaria. ¿Recuerdan? Sí. ¿Sí? Sí. Lo estamos recuperando ahora. El sector terciario es el de los servicios. ¿Y cuál? Yo hice una mención crítica de esos servicios, porque es el que tiene que ver con la fase actual del capitalismo. Y tiene que ver con ese cuadrito que yo les dejé también en la clase pasada, cuando estábamos por Skype. El sector financiero, es decir, los bancos. Los bancos han tenido una capacidad de acumular muchísima riqueza. ¿Y muchísima riqueza por qué?
hay una crítica también al sistema de producción, porque la economía real, que es la que se basa en la producción de bienes y servicios concretos, o sea, los tangibles, los autos, las sillas, las mesas, los libros, ¿sí? Es un sistema que requiere una acumulación. Ese sistema se agotó. O se está agotando. No significa que dejemos que se deje de producir, pero se agota en su centralidad. Y entonces pasó a un sistema en donde se habla de la burbuja financiera, es decir, el dinero virtual. Sí, un exceso de crédito. ¿Cómo? ¿Un exceso de crédito se refiere? Un endeudamiento. Las sociedades empiezan a endeudarse, a tomar, y el sistema productivo no da la respuesta en la escala de eso. Entonces, ¿qué pasa? Si son pocas las manos que son los dueños de esa torta financiera, ¿sí? El sistema empieza a repartir, como decía antes, esquemático, ¿no? Es bastante más complejo, pero yo trato de concentrarnos para entender la idea. Porque cuando dicen el fin del capitalismo, se está aludiendo a esto. Se alude a esto. Al predominio de lo financiero por sobre todos los otros sectores de la economía. ¿Y por qué? Porque el sistema financiero es el que ha tenido la capacidad de concentrar en pocas manos mucha fortuna, ¿sí? Esto viene a cuento a cuando ustedes esta semana y la semana que viene van a escuchar que, por ejemplo, en Argentina se quiere instalar un impuesto a las grandes fortunas. ¿La han escuchado? Sí. ¿Y el impuesto a las riquezas? A las grandes fortunas. Es decir, a las grandes fortunas justamente tiene que ver con esto. Hay 10 personas en la Argentina, 10 personas en la Argentina, que son dueñas de más de la mitad de toda la riqueza que genera Argentina. Esa es la concentración económica. ¿Sí? 10 personas en un país de 45 millones. ¿Sí? Hay un sector intermedio de clases medias, de ingresos medios, que de alguna manera, digamos, no participa de esa gran riqueza, pero el sistema económico generó una riqueza, digamos, media. Pero hay un 40% de la población, que está bajo la línea de pobreza o bajo la informalidad laboral, que en realidad coexisten. Informalidad laboral, pobreza, y que necesita para una sobrevida mínima la transferencia de ingresos desde el Estado, y el Estado acá es donde el que está funcionando como un regulador, es decir, si el sistema económico privado genera una concentración económica, 10 personas concentran la mayor parte de la riqueza, un porcentaje medio de la población, 20%, 30% de la población, 40% de la población vive medianamente bien con ingresos regulares, estables, formales, bajo sistema de trabajo formal y todo lo que significa la protección del trabajo en relación a lo que les decía antes, la seguridad social, la obra social, la jubilación, pero hay un sector que está excluido, que también tiene derechos. Este es el secreto, porque acá empieza la pregunta ética y la pregunta cultural. ¿Que no tiene derecho que está en la economía informal? ¿O solamente tiene derecho Paolo Roca, que es la persona más rica de la Argentina? Dueño de Tachín. Y que echó 1.500 personas en medio de la pandemia. En una de sus empresas, es un holding empresario. A ver. Esas 8 o 10 personas tienen nombre y apellido. Paolo Roca, Alejandro Reimers, el dueño de los laboratorios Reimers, Bulgeroni, Gregorio Pérez Compán. Son las personas que han acumulado riqueza y concentrado. Y todos tienen intereses en la banca financiera. Todos tienen a su vez, han nacido como industrias. Por ejemplo, Techin es de la siderurgia, o sea,
metalmecánicas, construcciones, infraestructura. Es decir, es muy importante que un país tenga empresas que lleven adelante porque son generadoras de trabajo y generadoras de riqueza. Pero si el sistema económico tiende a la concentración, estamos jorobados como sociedad, porque ese 40% de la población, que es el que está bajo la economía informal y está bajo la línea de pobreza, necesariamente depende de un Estado. ¿Qué es la IFE? El ingreso familiar de emergencia. Muy bien. La o el IFE, una sigla, todos nos acostumbramos a las siglas. Es una respuesta que dio el Estado en medio de esta pandemia. Porque está mirando, Paola, ¿cómo se cuantifica esa IFE o ese IFE? Tenés que cumplir requisitos para poder cobrarlo. Se lo da a los... ¿Qué monto es? 10.000 pesos. 10.000 pesos. Se lo da a los sectores más vulnerables, digamos, a los que trabajan informalmente, a los monotributistas de la categoría más baja. ¿Saben cuántas personas solicitaron IFE? Que fue rápidamente, o sea, es un dispositivo de ANSES. Creo que es más del doble de lo que el gobierno esperaba. ¿Cuántos? ¿Cuántas personas? En no un me país de acuerdo. 45 millones. 12 millones creo que era. 22, la mitad, más, me parece. No, 12 millones de personas. 12 12 millones. El gobierno había previsto 3 millones de IFE. Terminó liquidando aproximadamente el doble. A ver, estos son los números que dimensionan los problemas. ¿Sí? Con el IFE nos damos cuenta esto que de alguna manera está vinculado a esta problemática. Pero son 10.000 pesos. Cuando las grandes fortunas, como los Paolo Roca, y yo no estoy en contra en sí de la persona, no es una crítica a la persona, sino es una crítica al sistema. Por eso lo de CISEC es interesante, porque no critica a las personas, critica al sistema. Y hay que trabajar culturalmente con alternativas a ese sistema. No significa que el edificio lo derrumbamos, y aparte es imposible, porque los cambios en estas dinámicas son cambios que coexiste el viejo con el nuevo sistema cuando se está creando. Estamos en este momento creando el sistema nuevo, conviviendo con consecuencias del anterior sistema. Estoy haciendo un juego ilusorio, porque no estoy declarando que se terminó el capitalismo. Sí, yo soy una persona, quienes me conocen en otras cátedras o en otros años, que soy muy crítico a este sistema. Soy crítico al sistema de concentración económica que genera desigualdad, porque ahí está el eje de los problemas. Ese 40% de la población argentina, que es lo que reclama su ingreso de IFE, lo que está bajo, sus hijos están bajo la asignación universal por hijo, son ciudadanos argentinos que no tienen satisfecho su derecho básico a la inclusión social y a la integración social, que es más profundo aún. Porque la integración social son los factores culturales. Porque, ¿qué dice una persona que tiene su internet, su conectividad, está en cuarentena y está bueno, sí, estoy haciendo algunas cuestiones del trabajo, pero al otro lado de la pantalla a ver qué película elijo en Netflix, a ver cómo la zafo de acá y demás? Esa persona, por lo general, en términos culturales, y esto lo estoy hablando, no personalizo, ¿sí? no lo singularizo, digo, es una mirada cultural que existe. Por lo general va a pensar que esas personas que están reclamando su ingreso a IFE son vagos, que no quieren trabajar, que se embarazan por un plan, lo digo entre comillas, son humoradas, ¿no? Ironías, más que nada. Es una mirada crítica, no es una mirada desde el amor, y no es una mirada desde el derecho, no desde el derecho de lo jurídico, estoy hablando de los derechos que tenemos todos las personas que viven en una sociedad a ser incluidos. Por eso la integración
Se nos fue Mercedes y ahí volvió. Por eso, cuando hablamos de sistema capitalista, no solamente es un sistema económico que genera estas distorsiones, por así decirlo, que en realidad es mucho más profundo, genera desigualdad y genera injusticia en la sociedad, genera injusticia social. Injusticia social. Es un sistema cultural, porque es un sistema que se valida a través de lo que nosotros hoy hablábamos, de los mecanismos de reproducción cultural. Los mecanismos de reproducción cultural no son neutros, juegan intereses. Un medio de comunicación es una empresa que tiene un dispositivo preferente de comunicación y a su vez esa empresa es una gran empresa, un holding empresario que a su vez atrás los intereses, como son las conformaciones societarias, atrás hay intereses financieros, son bancos que son dueños participan en las traders de la exportación de los productos de la economía primaria, del campo, del agro, y participan. ¿Qué es Pampa Energía? ¿Qué es Pampa Energía? Las distribuidoras del servicio de energía eléctrica, y los dueños de Pampa Energía son bancos. Atrás de todo son bancos. Y no estoy en contra del bancario ni del banquero, porque es un servicio que se necesita. Hoy está bancarizado. El tema es que su renta es capturada en forma concentrada. Ese es el problema económico. Y el problema cultural es que, primero, esto no se conozca, y segundo, se legitime. En este tipo de legitimidades, una persona que está reclamando su ingreso a la IFE, de esos 11, 12 millones de personas, los cuales hubo 3 millones, casi entre 3 y 5 millones que efectivamente están cobrando IFE, que fue rápidamente un dispositivo bastante rápido, porque se empezó a inscribir las personas el 26 de abril, fue verdaderamente eficaz. ¿Hubo algún otro problema vinculado al tema de, y ustedes lo recordarán, un problema que verdaderamente a todos personalmente me angustió, que si estamos en cuarentena y el recurso habitual del jubilado es ir al banco, o sea, porque todavía no pudo incorporarse, no se incorpora la dinámica del home banking, la dinámica del internet. Entonces, porque a su vez su sociabilidad es en el banco, la cola del banco es su sociabilidad, se encuentra con sus amigos, entonces hay una cuestión. Pero esto en medio de una cuarentena, y con algún problema también de los bancos de no habilitar la suficiente ventanilla de pago, que se corrigió porque fue alarmante, porque estábamos en cuarentena y al mismo tiempo, ustedes recordarán la imagen de ese abuelo sentado con el bastón, con un potencial riesgo de contagio, que a su vez son los factores, son los grupos, son las personas mayores de 65 años el grupo de mayor riesgo para el contagio. ¿Estás recordando esto que yo comento, no? Sí. Hace 10 días atrás. Sí. Bueno, voy un poco rápido. Yo necesito que me corten un poco para repreguntar, Sí. para que me Sí, repregunten. a los ancianos también le pasó mucho con el tema del uso de las tarjetas. Como están tan acostumbrados justamente a manejar solamente efectivo, pasó justamente también eso. Sí. Sí, eso son, digamos, lo instrumental, la parte instrumental. Nosotros tenemos que ver lo instrumental, tenemos que ver lo sistémico, tenemos que ver lo estructural y tenemos que ver lo cultural. No es menor lo que yo les digo, que la persona que está de alguna manera consolidado en su sistema de vida, no mire para el costado, no lo puede mirar. Mira sí sus afectos primarios, que sus hijos estén bien, su pareja esté bien, sus padres estén bien. Lo mira, y de alguna manera eso también son condiciones culturales. Sí, Valeria, Gastón, ¿quieren decir algo? No. Bueno, son las 9:30. ¿Quieren que hagamos una pequeña pausa? ¿Quieren que avancemos media hora más y cortamos? Hay más o menos media hora más que tendríamos que tener.
¿Quieren que hagamos una pausa por 5 minutos? ¿Nos calentamos el mate? ¿O avanzamos media hora y lo cerramos? A ver, opinen. Opinen, por favor. Por mí que avancemos sin el corte. Sí. No sé qué piensa el resto. Sí, pienso lo mismo. Para mí también. Y para mí también seguir. Bárbaro. Seguimos. Sí. Bueno, vamos a avanzar un rato más, no más de media hora. Vamos a posicionarnos en el texto que ustedes ya lo tienen, ahora lo estoy buscando, de la unidad 2. ¿Lo tienen más o menos a mano? ¿Lo han visto? Que es el sumario de las 2 clases. ¿Sí? ¿Saben a lo que estoy refiriendo? Ese Word de 11 paginitas, que es el resumen de clase, en donde nosotros ya vimos el funcionamiento del sistema económico, vimos las distintas clases de producción, y me interesa que ahora nos situemos en las distintas mediciones de pobreza. Bueno, un concepto de pobreza, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito con qué es pobreza, qué es indigencia y cómo lo medimos. Estas son cuestiones que ustedes lo tienen que verdaderamente tener bien claros, porque no solamente son preguntas de examen, sino que por ahí vamos a ver cómo instrumentamos el monitoreo, que son conceptos de la cátedra que ustedes lo tienen que tener bien claramente identificados. Y sobre todo, con los distintos instrumentos de medición, tener claramente cómo se caracteriza uno y otro. La pobreza está caracterizada como esa persona, o ese grupo, o la persona individual, o el hogar, que el hogar es una definición estadística, es decir, personas que conviven y comparten olla, es decir, comparten el ingreso. ¿Sí? Es una definición, hogar es una definición estadística, ¿sí? Entonces, la pobreza se mide a nivel personas o a nivel hogares, ¿sí? Hogares. ¿Y qué significa? Que los hogares, y ya les di un dato conceptual, el hogar es aquel grupo de personas con relaciones filiales o no, pero que conviven bajo un mismo techo, ¿sí? Y comparten olla. ¿Está ahí? Sí. Perdón, Sí. porque no me veo yo porque me fui al archivito. A ver, perdón. Perdón. Ahí está. Sí. Bárbaro. Entonces, el hogar es un concepto estadístico. Y la pobreza se vincula con cuando ese hogar con sus propios ingresos, no puede cubrir la canasta básica total. ¿Sí? ¿Está? Y las necesidades básicas insatisfechas también. Lo importante es, y esto es lo que yo quiero que ustedes vean, porque nosotros acabamos de comparar los 2 sistemas de medición. Porque la pobreza se mide de 2 formas fundamentalmente. A través del indicador de línea de pobreza y línea de indigencia, y el indicador de necesidades básicas satisfechas. Son 2 indicadores distintos. El que más se utiliza es el que tiene que ver con línea de pobreza y línea de indigencia. Agustina, yo ahí, o sea, referiste a un tema que es importante porque nosotros, tras cartón de explicar el sistema de línea de pobreza, línea de indigencia, vamos a compararlo con el indicador de necesidades básicas insatisfechas. Y esto es muy importante, hago las pausas porque es muy importante que lo tengan claro.
la línea de pobreza y la línea de indigencia tienen que ver la relación de ese hogar, sus ingresos, para adquirir una canasta básica total y una canasta básica alimentaria. La canasta básica total son cuestiones que tienen que ver con el alimento y también cuestiones que tienen que ver con cuestiones no alimentarias, como por ejemplo alquileres, recreación, servicios educativos, ¿sí? Lo que nosotros denominamos el piso de derechos de la inclusión social, ¿sí? Que tiene una denominación estadística que se llama canasta básica total, ¿sí? La canasta básica alimentaria es la que se vincula con el otro fenómeno que está por debajo de la pobreza, que es el de indigencia. La canasta básica es solamente vinculada a que esa persona o ese hogar tenga los ingresos suficientes para cubrir los requerimientos calóricos y nutricionales para una vida sana. Entonces, la canasta básica total se tiene que ver con servicios y bienes que son alimentarios y no alimentarios. La canasta básica alimentaria se refiere exclusivamente a los alimentarios. Las personas u hogares que no cubren con esa canasta básica total, se denomina que están bajo la línea de pobreza, ¿sí? Y las personas u hogares que no cubren la canasta básica alimentaria, están bajo la línea de indigencia, es decir, lo que sería la pobreza extrema, ¿sí? Entonces, ¿cómo medimos esto? ¿Sí? ¿Cómo se mide en la Argentina la pobreza y la indigencia? Se mide a través de los ingresos que tengan los hogares. ¿Y cómo piensan que se miden esos ingresos? ¿Qué es lo que se hace para medir ingresos? Un censo. Censo se dice. Censo. No. Censo es para necesidades básicas y satisfechas. Lo que se hacen son muestras, ¿sí? Una encuesta muestral, ¿sí? Se hacen consultas son consultas a la sociedad, o sea, son entrevistas que se hacen a la sociedad, pero técnicamente son distintas. Las que sostienen la línea de pobreza e indigencia es una encuesta permanente de hogares, la EPH, y en cambio cuando analicemos el segundo indicador, en el cuadrito que yo se lo dejo bastante claro ahí en el sumario de texto, que ustedes van a tener que releerlo para focalizar los conceptos. Pero vuelvo. Cuando analicemos seguidamente el de otro indicador, la base de toma de la información es un censo. ¿Y qué diferencia hay entre un censo y una encuesta que es muestraria? ¿Qué piensan? Un censo y una encuesta en condiciones de muestra. ¿Qué diferencia hay? En común es que hay un entrevistador encuestador que va a casas de personas. Eso es lo que tienen en común. Y que tienen un formulario de consultas y de requerimientos que se le hace a esa persona que le va a abrir la puerta y le van a consultar. Pero ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Entre un censo y una encuesta permanente de hogares, que es una muestra. El censo mide la población, toda la población. Y el otro es una muestra más chica. Esa es la diferencia, en relación al alcance. Y también en la periodicidad. ¿Sí? Claro, las encuestas son más seguidas que el censo, que es cada 10 años. Son permanentes, ¿sí? Se hacen por lo general se ofrecen resultados cada 2 o 3 meses, ¿sí? Son organizados por la autoridad estadística, que en la Argentina es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y los institutos provinciales, ¿sí? Son los que organizan tanto las muestras como los censos, y los censos miden toda la población, un día determinado. El último censo que se hizo acá en Argentina fue
el 27 de octubre del año 2010. Ese fue el último censo. Tocaba hacerlo este año, 2020, y ya se ha trasladado al 2021, y no sé si se podrá hacer el 2021, porque ya antes del COVID se había trasladado al 2021. Esto ya ha ocurrido en Argentina porque el censo se hace cada 10 años, ¿sí? Toda la población involucra una gran cantidad de preguntas que se hacen para conocer estudios de población, o sea, son preguntas integrales, donde se extrae también el indicador estadístico de necesidades básicas insatisfechas. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante y por qué se utiliza el otro sistema más prioritariamente de medición de línea de base y pobreza? Primero porque es más ágil, primero porque se puede hacer consultas más rápidamente a través de una muestra. A ver, para que les quede gráfico a ustedes. La encuesta permanente de hogares no se hace en todo el país, se hace solamente en los 38 principales aglomerados urbanos de la Argentina. No se hace en toda la ciudad de la Argentina. En Argentina hay aproximadamente 4.000 municipios y comunas, ¿sí? Solamente se hacen 38, las más grandes. En la provincia de Santa Fe hay 2 aglomerados urbanos. En la provincia de Entre Ríos hay 2 aglomerados urbanos. ¿Se imagina cuáles son? Para darle color, ¿no? Y en Santa Fe debe ser Capital y Rosario. En Santa Fe es la ciudad de Santa Fe, el aglomerado de Claro, Santa sí, Fe, haciendo que hoy lo referimos, que el aglomerado de Santa Fe comienza en Sauce Viejo, sigue por Santo Tomé, pasa por la ciudad de Santa Fe, va para Recreo, para Montevera, para Arroyo Leyes, Rincón. Ese es el aglomerado de Santa Fe. En la ciudad de Rosario, y unas 11 localidades alrededor. Llega hasta Puerto General San Martín. ¿Y en la provincia de Entre Ríos? Paraná y Concordia. Paraná y Concordia. ¿Sí? Los 2 principales aglomerados urbanos, las 2 principales ciudades. Así hay 38 en todo el país. ¿Sí? Gran Tucumán, Gran Salta, Gran Mendoza, Gran Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y conurbano, o sea, área metropolitana y conurbano, Gran Mar del Plata, ¿sí? Bueno, y se les pregunta a todas las personas que viven en los aglomerados. No, se establece una muestra que se estratifica en relación a sexo, edad y nivel socioeconómico del lugar donde viven. ¿Sí? Se van definiendo cantidad de casos, y para que sea representativa tiene que representar las proporciones que existen de sexo y edad en función de sexo, que en realidad hoy está la terminología sexo, pero en realidad por la aplicación digamos, de la legislación igualitaria en la Argentina, que incluso, digamos, ustedes notarán que si tienen contacto con recién nacidos, la identificación documentaria no habla más de sexo sino de género. ¿Sí? Y esto también vale a este error que yo arrastro cuando digo sexo, que en realidad todavía la terminología para estadística está en sexo. Yo creo que para el año que viene ya se va a incorporar la palabra género, que implica una consideración distinta a lo que tiene que ver con lo sexual entendido como biológico, y la cuestión género tiene que ver con una condición más de autopercepción, de preferencia. Entonces, género, edad y nivel socioeconómico son las variables que se conjugan para definir una muestra. ¿Sí? ¿Entendieron la diferencia entre sexo y género, más allá de lo estadístico, y que tiene que ver con conquista que tiene esta sociedad sobre la igualdad, que son conquistas que están a nivel legislativo, pero que a nivel sociocultural lleva un poco más de tiempo ese cambio? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí.
¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Bárbaro. Entonces, volviendo al instrumento, al dispositivo, se definen esas condiciones y, digamos, se analizan 500 casos, 600 casos, 700 casos, 1000 casos en una provincia, y con eso se establece el nivel de ingresos que tiene el aglomerado. Y ese nivel de ingresos se extrapola, o sea, esa cantidad de casos se extrapola porque justamente eso es la metodología estadística muestraria o muestral, tiene validez para los aglomerados y para todo el país. En definitiva, se va expandiendo. Por eso tenemos un porcentaje de personas que están bajo la línea de pobreza. Yo les compartí en la clase pasada las mediciones últimas vigentes, que todavía están las del primer semestre del año 2019, pero estudios que hacen, digamos, la misma, estudios de otros organismos que no son el INDEC, que es la palabra oficial autorizada, hicieron mediciones para el segundo semestre del año 2019, o sea, estamos hablando de los primeros que tiene validez, digamos, para este momento que estamos viviendo, hablan de el 40% de las personas en Argentina está bajo la línea de pobreza. Hoy ya se está hablando del impacto que tiene el parate de la cuarentena, especialmente en el sector informal. Entonces, es muy probable que esos datos de pobreza no solamente digamos, no desciendan, sino que muy probablemente que sean más graves aún. Pero a mí lo que me interesa en este momento, más allá del número, en fin, es que sepamos que la pobreza en la Argentina se mide por el ingreso, ¿sí? Por el ingreso, por la capacidad de generar ingresos propios una persona, una familia, y cubrir los requerimientos de una canasta básica, o total o alimentaria. Entonces, la variable es el ingreso. ¿Está claro? La variable es el ingreso. El dispositivo que les llevo adelante es una encuesta permanente de hogares que mide esos ingresos, y después la canasta básica total y alimentaria se va estableciendo el precio según, también estadísticamente, qué valor económico tiene la canasta básica, que se va modificando, funciona también los procesos inflacionarios, se va actualizando el proceso inflacionario que es un problema que tiene Argentina en los últimos casi 10 años. Un problema de inflación alta. El tema es cómo se defiende ese poder adquisitivo de esa inflación. En el mercado de la sociedad salarial formal, a través de los convenios paritarios. Es decir, cada sector laboral tiene convenios paritarios que van negociando condiciones de actualización de su ingreso. Y en el sector de la economía informal, el principal recurso que tiene para no solo no perder, sino para acceder a ingresos, más allá de los que le dan el trabajo informal de la changa, que son eventuales, que no son sostenidas en el tiempo, necesita mucho las transferencias de ingresos estatales, la asignación universal por hijo, esta IFE. De esa manera se protege salarial, o sea, el ingreso para los sectores de la economía informal. Entonces, la economía formal tiene gremios que pelean condiciones paritarias con las patronales de cada uno de los sectores, y los sectores de economía informal en principio tienen el Estado. Y estos dispositivos que son transferencias de ingresos a esas familias que por lo general están bajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿está claro? El fenómeno de la pobreza, cómo se mide pobreza prioritariamente, y una referencia ahora quiero hacer sobre el otro indicador que siempre fue el que se usó en la Argentina, pero como el tema de los ingresos, puede modificarse, es lo que más rápidamente podría modificarse a través de políticas públicas, el ingreso se puede resolver a través de políticas públicas, lo importante que tenemos que tener en cuenta es que la variable que mira el indicador de necesidades básicas insatisfechas es
el hogar, la vivienda, y se divide en 5 subindicadores de necesidades básicas insatisfechas, y como les decía, se hace en el censo, por eso tiene una validez distinta, es decir, se le hace absolutamente a todos. El ingreso es una encuesta que es parcial, que tiene sus problemas, pero es mucho más seguro, es mucho más cierto el dato censal que el dato muestrario. No significa que no tiene validez, ambos tienen validez, pero tienen distinto, el alcance le da mayor robustez como dato. Pero al mismo tiempo, las necesidades básicas insatisfechas no miran el ingreso, miran la manifestación de pobreza a través de la vivienda. Por eso, uno de los indicadores de necesidades básicas insatisfechas tiene que ver con los materiales del piso y de los techos y en lo que está hecho la vivienda, es decir, netamente habitacionales. La cantidad de personas que viven en un cuarto, mide el tema del hacinamiento, mira las condiciones sanitarias de descarga, o sea, si existe inodoro o no, si tiene descarga, tiene retrete, tiene un pozo, si es afuera de la casa, adentro de la casa. Mide las condiciones sanitarias, es el tercero. Y después 2 que tienen que ver con el nivel educativo. El indicador de necesidades básicas insatisfechas predice o se pregunta cuál es el máximo nivel de escolaridad que alcanzó el jefe o jefa de hogar. ¿Sí? Y después se pregunta por los hijos. Si en los hijos, o sea, no es que se pregunta, sino es un indicador que revela esto. Mide la edad cronológica del niño, niña o adolescente y la edad escolar en la cual está. Si hay una diferencia importante entre la edad escolar con la edad cronológica, estamos hablando de que hay un problema de repitencia o de abandono escolar. ¿Se entiende? Entonces, la problemática de necesidades básicas insatisfechas, la variable fundamental es la vivienda y la manifestación de la pobreza a través de la vivienda y de esos 2 indicadores que tienen que ver con lo educativo. ¿Se entiende? Es mucho más robusto en ese sentido, porque sabemos las condiciones estructurales en que se mide la pobreza, porque podemos encontrarnos por ahí situaciones de pobreza estructural y que quizás por un ingreso rápido la persona puede bajar o no de la línea, puede estar por arriba de la línea de pobreza en una condición de pobreza estructural por vivienda. Esto es un poco más complejo, pero me interesa que ustedes tengan claro cuál es la variable que está en juego, en un indicador y en otro. La variable vivienda es la variable del indicador de necesidades básicas insatisfechas, y la variable ingreso es el de línea de pobreza y línea de indigencia. Ahora, hoy por hoy, como el fenómeno de la pobreza sigue siendo, se habla de la pobreza persistente, no es algún fenómeno que se resuelve rápidamente, sino que hay siempre estas condiciones, porque tienen que ver con las cuestiones más macro, es decir, la concentración económica de la riqueza hace que amplio sector de la población estén con esta problemática de la pobreza, la desigualdad. Hay un grupo de personas y de organismos que están pensando en crear un nuevo indicador de privación de derechos, ¿sí? de estas mismas situaciones planteadas como derechos, y se habla de indicadores pluricomplejos que van vinculando lo de lo estructural con lo de lo más coyuntural del ingreso, y ese indicador hace unos 4 o 5 años se está estudiando, todavía no se utiliza, se utiliza por ahí parcialmente, UCA lo utiliza. UCA, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, Andrés Salvia, que es el titular, lo viene tratando de instalar como una nueva forma de medir pobreza, que supere las restricciones de uno y de otro. Uno, porque hay que esperar mucho para el nuevo censo, y otro porque es solamente vinculado al ingreso, cuando las privaciones de derechos no solamente tienen que ver con lo alimentario, sino sobre todo con lo cultural. Ahí se incorpora, por ejemplo, la conectividad a Internet, la distancia a los servicios de transporte, las cuestiones más estructurales como de cloacas y sanitarias en el barrio. O sea,
y que eso afecta la calidad de vida y de los derechos de inclusión social de las personas. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber con respecto a pobreza? Se mide básicamente por línea de pobreza e indigencia, se mide por necesidades básicas insatisfechas, esto tiene la reserva de que es cada 10 años, y se está instalando en la Argentina un nuevo indicador que todavía no lo ha tomado la autoridad oficial, que es el INDEC, que lo utiliza, digamos, parcialmente, pero no está, o sea, no es una medición oficial, que es este indicador de privación de derechos a la inclusión social. Sí, ¿hay una pregunta por ahí? María, Valeria, yo veo que están... ¿Alguna pregunta? ¿Está claro acá? Sí. Bárbaro. Vuelvo al punto. Entonces, eso es, de esas dos principales formas se mide pobreza en la Argentina, y está este nuevo indicador como seguramente algo que en los próximos 20 años va a medirse la pobreza así. Hay un nuevo indicador, y con esto terminamos la clase, que ustedes tienen que tener bien en claro, que es el que mide, y este es el que a mí a veces me interesa mucho resaltar, que es el que mide desigualdad, que se llama la unidad de medida sigue siendo el ingreso, pero no solamente mira el ingreso en relación a la posibilidad del consumo de esa familia, sino mide la distribución de los ingresos en una sociedad, y la establece en quintiles o deciles, es decir, ve todos los ingresos, los formales e informales en la sociedad, y ve cómo está concentrado ese ingreso, en realidad cómo está distribuido, ¿sí? Entonces, divide los ingresos de toda la sociedad en quintiles, o sea, lo divide por 5 o por 10. 5 quintiles. ¿Sí? ¿Cómo? Que Agustina. son 5 los quintiles. 5 quintiles o 10 deciles, o sea, de las dos maneras se mide. El más usual es en los quintiles. Entonces, dicen la distancia que hay entre el quintil, el grupo de personas que tiene mayores ingresos con el quintil que tiene menores ingresos. Y mide la distancia que se establece con un coeficiente de Gini, que Gini fue un estadístico probabilístico, matemático italiano, ¿sí? Que instaló esta forma de medir, que es muy útil para marcar la distancia, esto que hablábamos hoy, de la concentración económica. Entonces, se establece entre 0 y 1 los extremos, y cada país va definiendo cuán cerca o lejos está entre el 0 y el 1. El 0 es la desigualdad total, y el 1 la igualdad total. La Argentina fue modificándose en los últimos 20 años, entre 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, ¿sí? Está el 0, perdón, yo le dije, el 0 es la igualdad total y el 1 la desigualdad total. A más porcentaje esté más cerca del 1, mayor desigualdad hay. Y ese es lo que se denomina el coeficiente de Gini-Engels. Y la forma más fácil aún para poder visualizarlo es la cantidad de veces, la diferencia que hay entre el quintil o decil de menos ingresos con el de más ingresos. Y en la Argentina ha oscilado entre 22 y 30 veces, ¿sí? Cuando el de mayores ingresos, el de menores ingresos necesita 22 ingresos similares para llegar al de mayor ingresos. Eso se establece, esto es muy fácil de decirlo de una forma no estadística, es la diferencia que se establece entre los que más ganan con los que menos ganan. Un pobre necesita 22 veces para llegar a igualar los que más ganan. O 30, porque esto se va moviendo, digamos, se va moviendo según la medición. Entonces, tenemos un tercer indicador, dijimos, el de línea de pobreza e indigencia, el de necesidades básicas satisfechas y el coeficiente de Gini.
los tres miden fenómenos distintos: el ingreso, la vivienda y la distribución del ingreso. ¿Sí? La distribución del ingreso es el que mide Gini. Y que fundamentalmente mide la distancia que existe entre los que más tienen y los que menos tienen. Bueno, ¿preguntas? Agustina, vos que estaba bastante, muy cercana, digamos, a los conceptos. ¿Lo pudiste Sí, leer? pasa que yo rendí salud pública hace poco, entonces por eso Perfecto. los tengo frescos. Estás manejando los conceptos. Estos son los tres conceptos que ustedes tienen que tener bien en claro para esta materia, porque es la forma de trasladarlo luego a su proyecto. Porque su proyecto ustedes su proyecto o programa, lo van a focalizar en un determinado barrio, y ese barrio tiene características sociales. Y ese barrio tiene características que, por ejemplo, acá hay una diferencia entre los dos indicadores. Si ustedes lo focalizan, los que son de Santa Fe, en un barrio pobre, Santa Rosa de Lima, Los Troncos, Yapeyú, son barrios del cordón oeste de la ciudad. No pueden decir, digamos, si van a focalizar, la información estadística que ustedes van a necesitar para situarlo a esa problemática alimentaria y nutricional que ustedes tengan allí, no van a poder utilizar el dato del porcentaje de pobreza del 40%, sino que van a necesitar el dato de necesidades básicas insatisfechas, porque ese dato sí se puede conocer directamente para cada barrio. Hoy hay un NBI, hoy existe el dato NBI para cada uno de esos barrios. Entonces, ustedes pueden decir que el aglomerado de Santa Fe es 40% de personas están bajo línea de pobreza, por decirlo así, a vuelo de pájaro. Pero si usted lo tiene que focalizar en un determinado barrio, en un barrio o vecinal, la jurisdicción de la vecinal, van a necesitar el dato de NBI. O sea, solamente el que lo da es el dato censal. ¿Se entiende esto? Esas son las diferencias de los indicadores. Por eso, muchas veces se pensaba que la línea de pobreza dejaba de lado al NBI. No, porque cuando se necesita hacer un trabajo de precisión territorial o de abordaje territorial, más que de precisión, sino de abordaje territorial, necesitamos todavía el dato del NBI. ¿Se entiende? Porque es el que no le preguntó, el censista no le preguntó solamente al barrio de Santa Rosa de Lima o de Yapeyú. Le preguntó el censista, el ejército de censistas, absolutamente a todo el país. Por eso tenemos datos que abarcan todo el universo. ¿Se entiende la diferencia? Y no se preguntó el NBI, sino el NBI es un indicador que se extrae en función a la información que se pregunta. ¿Ustedes tuvieron alguna vez contacto, algún docente que haya manejado una cédula censal? ¿Conocen? ¿O alguna hermana, hermano que ha visto algún... ¿O ustedes recuerdan el del 2010? Haber estado en sus casas, ¿recuerdan? O sea, digo, si tienen el recuerdo físico, real, o el contacto, ¿no? No, la verdad que no. Nadie. 2010. Yo me acuerdo que estuve en Santa Fe estudiando cuando se hizo. Ajá. Y entró la chica, nos preguntó, y en ese momento no había un jefe de hogar porque éramos las dos que estábamos estudiando. Siempre hay un jefe de hogar, porque eso Sí, y salió mi hermana porque era más grande. Eso es una definición, ¿no? Sí, ahí. O sea, no es, a ver, es un dato estadístico, pero la pregunta es, cuando no está claro, el censista le dice, bueno, ¿quién de ustedes se considera que tiene algún tipo de responsabilidad mayor que el otro? No, somos iguales, somos los dos somos vagos. Un chiste. Claro. No, pero es una definición censal, pero que es útil para las políticas públicas. Bueno, ¿alguna pregunta más de cualquier cosa de la clase? Hablé demasiado yo quiero que hablen un poco más ustedes, chicos. Yo quiero preguntar si la clase anterior se grabó, porque yo no pude estar. No, porque es justamente, ahora yo terminamos la clase, la cliqueo y la mando a la plataforma en este mismo momento, y la otra fue en Skype.
Por esa razón no la pudimos grabar. Y por eso yo me rápidamente moví a Zoom, porque tuve varias experiencias Zoom esta semana y la anterior, vi la virtualidad de grabar la clase y es una forma de que ustedes puedan repasar un poco lo que vivimos hoy. ¿Alguna pregunta más? Paola, Vale, Julieta, Celeste. Se quedaron con los... varios se quedaron con los micrófonos en silencio. No, acá estoy. No, todo bien. Anotamos todo, va por lo menos. Gastón, Fiorella, Jessica. No, creo que no. No le conozco la voz a Jessica. No, se entendió todo, profe. Bien. Corina tampoco, le conozco la voz. ¿Las clases van a ser todos los jueves o cada tanto? No. Nosotros vamos a respetar los jueves. Solamente por el grupo de WhatsApp vamos a decir qué profe nos toca, porque eso son arreglos que vamos haciendo con Elsa para en función a cómo va yendo la dinámica, sobre todo el proyecto de ustedes. Así que estemos atentos a que la próxima notificación va a ser por estas dos vías, por el grupo WhatsApp, que están los referentes del grupo, y por el grupo Facu, ¿sí? Y la metodología conmigo va a seguir siendo esta. Lo que sí, porque esto me debo una, perdón, discúlpame, Celeste. La clase que viene tendríamos que hacer un monitoreo, pero yo no sé si, o sea, la plataforma de Buku tiene una forma para hacerlo. Voy a ver si lo hacemos de ahí, eso todavía no lo tengo claramente definido, pero se los voy a comunicar. Sí, Celeste. No, sí, esa era la duda sobre el monitoreo. Sí. Porque los monitoreos, en términos usuales, los hacemos presenciales en clase una vez que termina una unidad. Hoy terminamos la unidad 2, que está a mi cargo. Después vamos a la nueva unidad a mi cargo, que es participación. La clase siguiente, entonces con eso. Pero vamos a ver cómo hacemos la actividad de monitoreo. Vamos a ver si la suspendemos, o si la hacemos, o hacemos un práctico integrador. Vamos a ver. Todavía no está definido. Eso déjenmelo pensar un poco más y charlarlo con Elsa, porque yo quiero apoyarle, o sea, no quiero distraerles el eje del proyecto. Ustedes tienen que estar trabajando mucho entre ustedes en cada grupo con el proyecto, avanzar mucho con el proyecto y aprovecharla a Elsa con las dudas sobre el proyecto. Y lo mío es una complementación teórica y en la ejercitación de monitoreo vamos a ver si la hacemos como monitoreo, que son 2 preguntas, o hacemos con un trabajo práctico que yo les dé textos y una guía de textos para que ustedes me la entreguen. Me parece que vamos a andar por este lado. Dale, profe. Claro. ¿Sí? Bueno. ¿Está bien? Sí. Bueno. Han sido muy amables por la escucha. Espero que les haya sido útil la dinámica de la clase a través de Zoom. Y bueno, voy a despedirlos a cada uno de ustedes. Dejo de grabar y lo subo a la plataforma para cualquier cosa que quieran repasar. Seguimos en comunicación. Cuídense mucho. Sigamos respetando la cuarentena, que es muy importante por el bien de nuestra comunidad. ¿Sí? Bueno, cariños a todos. Gracias. Suerte. Profe, gracias.